Aquel fariseo que quiso ponerle una trampa a Jesús nos hizo un gran favor. El Señor aprovechaba todas las oportunidades para ser Jesús maestro, para llevar a cabo la revelación, la plenitud de la revelación para lo cual había venido. Y nos enseñó en orden, porque lo dijo en orden, estableció un primero y segundo, que lo primero era el amor a Dios. Podía haberlo hecho al revés, podía haber dicho lo primero es el amor al prójimo, pero estableció un orden. Primero el amor a Dios y dijo después, segundo, pero semejante al primero, el amor al prójimo. Y además el amor al prójimo como a uno mismo. Después ya en la última cena completará ese mandamiento diciendo que hay que amar como Él amó. Amaos unos a otros como yo os he amado. Pero de momento ya ha establecido una prioridad. Dios primero y a continuación el prójimo por amor a Dios. Cuando nosotros invertimos el orden, siempre se produce una catástrofe. Tenemos un concepto del hombre que ignora cómo es el hombre. Parece como si no solo no creyéramos en el pecado original, sino que no conociéramos lo que hay en el ser humano, empezando por no conocer lo que hay en uno mismo. Esa imagen de Rousseau, del hombre bueno por naturaleza, eso es falso. Y entre otras cosas lo demostró el propio Rousseau, que mientras hablaba de esas cosas tan teóricas tenía a su mujer y a sus hijos abandonados. El hombre salió de la mano de Dios a su imagen y semejanza, pero después cometió el pecado original, usó la libertad contra Dios. Y ahí se produjo una herida que no le destruyó totalmente, pero le dañó y le dañó significativamente. Por eso el hombre necesita al Redentor. Es decir, sin Dios no podemos hacer el bien. Sin la gracia de Dios y la colaboración con la gracia de Dios no podemos hacer el bien. Eso tenemos que saberlo. No somos Superman, no somos personas que vencen por sí mismas toda tentación y toda dificultad. Ese hombre ideal no existe. Existe la persona que tiene cosas buenas. Todos somos así, pero esa misma persona que tiene cosas buenas tiene también cosas malas. Todos somos así. Repito, los que hablan del hombre bueno por naturaleza se ve que no solo no conocen al hombre, sino que no se conocen a sí mismos. Por eso el Señor dice que primero tenemos que poner a Dios y después, como consecuencia y unido a eso, inevitablemente, sin poderlo separar, el amor al prójimo. Dirá el apóstol Santiago que no podemos amar al Dios al que no vemos y no amamos al prójimo al que vemos, y que es por nuestras obras como demostraremos nuestra fe. La importancia de las obras buenas, ciertamente, pero la fe, el amor a Dios, es la raíz. Y no puede haber un árbol, una planta que dé fruto, que dé flor, si no tiene raíz. Las flores, que son muy bellas, son cadáveres bonitos, pero cadáveres, han sido cortadas de la mata, de la planta, de donde tomaban la savia, donde tomaban la vida. Aguantan más o menos artificialmente, pero terminan por morirse y además huelen muy mal después. Es decir, sin Dios no podemos hacer nada. Es verdad, insisto, que algunas personas, algunas espiritualidades, quizá insistiendo tanto en el amor a Dios, se olvidan de la necesidad del amor al prójimo. Pero ese no es el camino católico. El camino católico es Dios primero y a continuación, como dice el Señor, semejante a ese mandamiento, el amor al prójimo. Es con el amor al prójimo como demostraremos nuestra autenticidad en el amor a Dios. Pero sin esa relación con Dios, sin la vida de oración, sin la vida de los sacramentos, muy especialmente la confesión y la comunión, es que no podemos amar al prójimo, porque aunque tengamos cosas buenas, que las tenemos y creo que las tenemos todos, quizá unos más que otros, pues aún así, aunque tengamos cosas buenas, también están las cosas malas que echan a perder o pueden echar a perder las cosas buenas. Y además, aquel que tenga más cosas buenas, que sea una persona que casi es como si no tuviera el pecado original, casi como si no tuviera el pecado original de lo bueno que es. Bueno, pues imagínate si en esa tierra buenísima y extraordinaria, si en esa tierra le echas abono y le riegas y le cuidas y la aireas, le oxigenas, pues dará muchísimo más fruto, dará muchísimo más producto.
La persona buenísima, extraordinariamente buena, cuando tiene el enriquecimiento que aporta Dios, pues en ese caso esa persona da todavía más fruto bueno. Y la persona que no es tan buena, es decir, la inmensa mayoría, bueno, pues seguramente no vamos a dar el 100, ¿verdad? Pero a lo mejor damos el 10. Y si damos el 10 es gracias a esa unión con Dios que nos recuerda continuamente lo que tenemos que hacer, nos recuerda continuamente lo que no hemos hecho, lo que hemos hecho mal, y nos lleva a pedir perdón al Señor, a darle gracias por su paciencia infinita con nosotros, a levantarnos cada vez que caemos y a seguir luchando. No vamos a ser nunca santos de admiración. Bueno, pues vamos a ser santos de andar por casa. Bueno, pues esos santos de andar por casa también son queridos por el Señor, y aunque no figuremos nunca en el calendario, seguramente estaremos en la lista de los santos anónimos, cuya fiesta se celebra el día 1 de noviembre. Por lo tanto, Dios primero, oración, la Santa Misa, la confesión frecuente. Dios primero, el amor a Dios como motivación, el por ti Jesús, por agradecimiento a ti Jesús como motivación. Luego a continuación preguntarte, ¿qué tengo que hacer por esta persona? ¿Qué tengo que hacer en esta situación? No debo de hacer lo que no me gustaría que me hicieran a mí, tengo que hacer aquello que sí me gustaría que me hicieran a mí, y tengo que hacer aquello que haría Jesús si estuviera en mi lugar. Que así sea.